Alguien a quien amas incondicionalmente, acusado injustamente, ¿cómo reaccionarías? ¿Alguna vez has sentido que el mundo se cierra sobre ti, que la verdad se desvanece entre sombras, y que la justicia se convierte en una cruel ironía, especialmente cuando la víctima es alguien que ha entregado su vida entera a los demás, a los más vulnerables, a aquellos a quienes nadie más quería ver, a quienes la sociedad había relegado al olvido construyendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad? Esa es la historia de Elara, una mujer que dio todo, y a quien el sistema le arrebató hasta la esperanza. Su condena resuena aún en los callejones de la esperanza, un eco de injusticia que nadie debería ignorar. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Para muchos, la cárcel es un final. Para Elara, fue el telón de un acto cruel, el frío abrazo de barrotes que ahogaban el aroma a especias de su hogar, reemplazado por el hedor a desinfectante industrial. Cada día, el sol se filtraba por una rendija, una promesa vacía de libertad, mientras ella se preguntaba qué fuerza oscura había tejido esa red de mentiras en torno a su vida. ¿Cómo se deshace un nudo tan apretado, cuando las manos que lo tejieron son invisibles y poderosas? ¿Qué harías si la persona que te dio todo, que te enseñó a volar, estuviera encadenada por una mentira? La respuesta de Jamal, Lena y Micael no fue la desesperación, sino una furia silenciosa que ardía con la fuerza de un volcán a punto de estallar. Pero el camino hacia la verdad estaba sembrado de espinas, y el tiempo se agotaba. En los fríos pasillos del tribunal, Lena, la abogada, sentía el peso de cada mirada condescendiente. No era solo la ley lo que enfrentaban, sino un muro invisible de prejuicios, una condescendencia disfrazada de procedimiento. Los guardias apenas la miraban al pasar, el personal del juzgado murmuraba a sus espaldas, y cada señorita, pronunciado por los secretarios, resonaba con una burla velada. El fiscal Velasco, impoluto en su traje caro, se permitió una sonrisa apenas perceptible al ver a los hermanos. Ingenuos, pensó, mientras ajustaba su corbata de seda. Creen que la justicia es un juego de niños, no saben con quién se meten. La primera batalla fue administrativa, una maraña de burocracia diseñada para agotar. Citas canceladas sin previo aviso, documentos extraviados, solicitudes ignoradas. Jamal, el arquitecto de sueños, se encontró luchando contra planos que nunca encajaban, contra paredes invisibles levantadas por el sistema. Cada noche, la frustración se aferraba a él como la humedad del barrio, pero el recuerdo de la risa de Elara, el aroma de su guiso, era su ancla. Lena, con su voz poderosa, chocaba una y otra vez contra la indiferencia. Sus argumentos sólidos se diluían en el eco de salas vacías, sus peticiones de revisión denegadas con una frialdad robótica. El fiscal Velasco, desde la distancia, observaba cómo su resistencia se resquebrajaba, como un depredador acechando a su presa. La presión era inmensa, las amenazas veladas se cernían sobre ellos como nubes de tormenta, sugiriendo que ciertas puertas se cerrarían para siempre si persistían. Micael, el trabajador social, sentía el dolor de Elara como si fuera el suyo propio. Las visitas a prisión eran un tormento. Verla más pequeña, más frágil, sus ojos, antes faros de esperanza, ahora velados por una tristeza profunda. Una vez, al despedirse, Elara le apretó la mano con una fuerza inusual, y Micael sintió un escalofrío. «Hay algo más», susurró ella, «algo que no os he contado. Buscad el jardín». La confesión de Elara resonó en la cabeza de Micael, un eco inquietante. El jardín, ¿qué significaba? Mientras tanto, la defensa de Lena se desmoronaba. Una prueba crucial, un vídeo que mostraba a Elara en otro lugar en el momento del fraude, había sido manipulado. La fiscalía presentó un testigo sorpresa, un antiguo conocido de Elara, que juró haberla visto firmar los documentos falsificados. La trampa se cerraba, las paredes del sistema se estrechaban, y Elara, tras las rejas, sentía el aliento frío de la desesperación, la certeza de que su destino estaba sellado. Pero mientras la desesperación ahogaba a Elara, Jamal, revisitando la pequeña casa de ladrillo rojo, no pudo ignorar el susurro de Micael. El jardín. No era el jardín de hierbas lo que Elara quería decir, era el viejo cobertizo de herramientas, olvidado y cubierto de enredaderas. Allí, detrás de un viejo baúl, Jamal encontró una caja de madera. Dentro, no había dinero, sino diarios meticulosamente escritos por Elara durante años, detallando cada transacción, cada donación, cada sospecha sobre el proyecto comunitario.
Y, lo más impactante, una carta firmada por el verdadero culpable, el asistente de confianza del fiscal Velasco, quien había estado desviando fondos para su propio beneficio, y culpando a Elara. La evidencia era irrefutable. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Jamal sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La carta, el nombre del asistente del fiscal Velasco, la verdad irrefutable en las páginas amarillentas de los diarios de Lara. Un escalofrío helado, seguido de un calor abrasador de rabia y alivio, le recorrió el cuerpo. Sus dedos temblaban al sostener la evidencia que podía liberar a su madre. El aroma a papel viejo y a la tierra húmeda del cobertizo se mezcló con el sudor frío de su frente. No había tiempo que perder. Con el corazón martilleando en el pecho, supo que debía encontrar a Lena y Micael, que la marea había cambiado, que Elara no estaba sola. La esperanza, que parecía un sueño lejano, ahora era una llama viva que ardía con una fuerza imparable. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La carta, firmada por el asistente de Velasco, ardía en las manos de Jamal. Su nombre, antes una sombra, ahora era una antorcha que iluminaba la podredumbre. El alivio inicial se convirtió en una furia fría, una determinación acerada. Elara no era una víctima, era un peón en un juego cruel, y ellos, sus hijos, no permitirían que el tablero se volteara en su contra. Las páginas de los diarios, con su pulcra caligrafía, detallaban cada sospecha, cada desvío, y ahora, la confirmación, pruebas irrefutables de su inocencia y la culpabilidad de otro. Los ojos de Jamal, antes velados por la frustración, brillaban con una luz nueva, la luz de la justicia que estaba a punto de desatarse. La llamada de Jamal a Lena fue corta y urgente. Lo tengo, el jardín. En cuestión de horas, los tres hermanos estaban reunidos en el pequeño despacho de Lena, la carta y los diarios esparcidos sobre la mesa, bajo la luz tenue de una lámpara. El silencio era tenso, roto solo por el crujido del papel. Lena, con sus gafas en la punta de la nariz, leía y releía, sus dedos trazando las líneas de la verdad. Micael, con la respiración contenida, sentía una punzada de esperanza y culpa por no haber descifrado antes el mensaje de Elara. La estrategia tomó forma. Lena prepararía una moción de emergencia, Jamal buscaría conexiones que pudieran validar los documentos, y Micael usaría su red en la comunidad para encontrar a cualquier otro testigo que hubiera notado algo. Pero el primer intento fue un muro. La fiscalía, alertada por algún topo, se negó a reabrir el caso, alegando que la nueva evidencia era una fabricación desesperada. El fiscal Velasco, al recibir la notificación de la nueva moción de Lena, no pudo evitar una sonrisa despectiva. ¡Qué patéticos!, musitó a su asistente, ajeno a la traición de este último. Creen que con unos cuantos papeles viejos pueden desmantelar un castillo. Ingenuos. La verdad es lo que yo digo que es. La lucha se intensificó. Cada puerta que intentaban abrir se cerraba con un estruendo metálico. Los contactos de Jamal, antes receptivos, ahora se mostraban esquivos. Las redes de Micael en la comunidad se encontraban con un muro de miedo y silencio. Lena, en el tribunal, se enfrentó a un torbellino de obstáculos procesales, peticiones de aplazamiento, rechazos a la admisión de pruebas por dudosa procedencia, e incluso, una velada amenaza de inhabilitación por conducta impropia. Las noches se volvieron insomnes, los días una batalla agotadora contra una fuerza invisible que parecía tener tentáculos en cada rincón del sistema. Una tarde después de que un juez desestimara otra de sus mociones con una frialdad gélida, Lena se desplomó en su silla, las lágrimas brotando sin control. No podemos, sollozó, la voz rota. Es demasiado grande, nos van a aplastar. Jamal apretó los puños, la mandíbula tensa. Micael bajó la mirada, el eco de la desesperación de Elara en sus oídos. El peso de 25 años de amor y la promesa de justicia parecían desvanecerse en la neblina de la derrota. La desesperación era un muro frío, inexpugnable. Los tres hermanos se miraron, sus rostros marcados por el cansancio y la frustración. El eco de «No podemos» de Lena resonaba en la pequeña oficina. Parecía que, a pesar de la verdad palpable, el sistema era una bestia inagotable. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirlos, Jamal, con los ojos inyectados en sangre pero una chispa indomable, se levantó. «No», dijo, su voz ronca.
No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Elara nos enseñó a luchar hasta el último aliento. Lena alzó la vista, sus ojos enrojecidos encontraron los de sus hermanos. Micael asintió, una resolución silenciosa reemplazando su tristeza. En el corazón de esa tormenta, la llama de su amor por Elara, la mujer que les dio todo, parpadeó, pero no se extinguió. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. La determinación de Jamal era un faro en la tormenta, pero la realidad seguía siendo un muro infranqueable. Cada recurso legal agotado, cada puerta cerrada con un portazo seco. Lena se sentía como un boxeador que, aún de pie, ha recibido demasiados golpes y apenas puede ver a su oponente. Micael, con su red comunitaria silenciada por el miedo, sentía la impotencia quemarle por dentro. El sistema no solo los había arrinconado, los había asfixiado, dejándolos sin aire, sin una sola rendija por donde filtrar la luz de la justicia. La noche se cernía sobre ellos, densa y sin estrellas. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirlos por completo, un sonido rompió el silencio del pequeño despacho, el timbre de la puerta. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por los años y las preocupaciones, pero una chispa de fuego en sus ojos. Se llamaba Dolores, y había sido la vecina del fiscal Velasco durante años. Con voz temblorosa, confesó haber visto al asistente de Velasco, el mismo que había firmado la carta, manipular documentos en el garaje del fiscal, en varias ocasiones, tarde en la noche, con una nerviosa obsesión. Había callado por miedo, por las amenazas veladas, que la habían mantenido prisionera de su silencio. Pero la imagen de Elara en la cárcel, la mujer que había salvado a tantos, le había roído el alma hasta el hueso. No pude más, susurró. Elara no merece esto. Las palabras de Dolores cayeron como un rayo en la habitación, iluminando la verdad con una claridad brutal. Un nudo en el estómago de Jamal se deshacía, reemplazado por una oleada de adrenalina pura. Lena, con la mandíbula tensa, se levantó de golpe, sus ojos fijos en la anciana, absorbiendo cada detalle, cada microexpresión de su rostro. Micael se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo de alivio y rabia. La pieza que faltaba, el eslabón débil en la cadena de mentiras, estaba frente a ellos, un testimonio humano, imperfecto pero irrefutable. La rabia se mezcló con una esperanza salvaje, una certeza de que esta vez, el sistema no podría callarlos. La voz de Lena resonó con una nueva fuerza. Esto lo cambia todo. En el aire, el aroma a papel viejo y a la tierra húmeda del cobertizo se desvaneció, dando paso a un aliento fresco de posibilidad. Los tres hermanos se miraron, sus ojos, antes velados por el cansancio, ahora brillaban con la luz inquebrantable de la justicia a punto de desatarse. Habían encontrado su camino de regreso a la luz. Con una determinación renovada, Lena trabajó sin descanso, preparando una moción de emergencia para reabrir el caso, esta vez con el testimonio de Dolores y los diarios de Elara como pilares inquebrantables. La presión mediática, orquestada con astucia por Jamal, se sumó a la ecuación, haciendo que el caso fuera imposible de ignorar. La fiscalía, acorralada y con su credibilidad en juego, no tuvo más remedio que ceder. El asistente de Velasco fue detenido, y una investigación interna se puso en marcha, revelando una red de corrupción mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. Elara, tras las rejas, recibió la noticia con un temblor, una lágrima silenciosa de alivio, que se deslizó por su mejilla, la primera en años que no era de tristeza. La luz de la esperanza, tenue por tanto tiempo, comenzaba a brillar con una fuerza inquebrantable. La imagen de Elara saliendo de prisión, bañada por el sol de la esperanza, con Jamal, Lena y Micael a su lado, fue un grito de victoria para todo el barrio. Los aplausos, los abrazos, las lágrimas de alegría se mezclaron con el aroma de las especias, y la música que brotaba de cada ventana. Su historia no era solo la de una mujer injustamente condenada, sino la de la resiliencia del espíritu humano, la de una familia forjada en el amor que se negó a rendirse, la de una comunidad que, unida, pudo derribar muros de injusticia. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor puede mover montañas. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia.
Y así, en los ecos de la esperanza, la historia de Elara y sus hijos se convirtió en una leyenda, un faro para todos aquellos que alguna vez sintieron que estaban solos contra el mundo. Porque la justicia no es solo una ley, es un acto de amor, una promesa que nunca debe romperse, y la lucha por ella, un legado que trasciende el tiempo. La historia de Elara se convirtió en mucho más que un relato de injusticia superada, se transformó en el cimiento de un nuevo amanecer para la esperanza. La red de corrupción desmantelada abrió caminos para que los sueños de Yamal de revitalizar el barrio se hicieran realidad, con fondos que ahora llegaban a quienes realmente los necesitaban. Lena, con su voz más fuerte que nunca, se convirtió en una defensora incansable, inspirando a otros a alzar la suya contra la opresión, y Micael expandió su trabajo social, tejiendo una red de apoyo que garantizaba que ningún niño de la esperanza volviera a sentir el frío de la calle. El legado de Elara, su compasión y su inquebrantable espíritu, no solo liberó una vida, sino que encendió una llama de esperanza que prometía un futuro donde la justicia no sería un privilegio, sino un derecho fundamental para todos, grabado en el corazón de cada rincón del barrio.